Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. En nombre de la titular de este programa, Mireya Imas, yo soy Luis Gutiérrez. Tengo el gusto de estar esta noche con ustedes. Hoy vamos a hablar de ondas gravitacionales. Vamos a hablar de uno de los hallazgos más importantes para la ciencia en los últimos años. Y para eso nos acompañan en el estudio el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el doctor Darío Núñez Zúñiga, también investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y el doctor Juan Carlos Degollado Daza, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar sobre este interesante tema, primero, ¿qué son las ondas gravitacionales? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué son las ondas gravitacionales o la gravedad? ¿Si son la misma cosa o...? Bueno, sí, son parte de la misma cosa. Las ondas gravitacionales las predijo Einstein hace más de 100 años, en 1916, 17, y son perturbaciones de la gravedad, justamente, el campo gravitacional, pequeñas perturbaciones de la gravedad que se producen cuando se mueven estrellas o cuando hay choques de estrellas, cuando hay explosiones de estrellas, cuando hay eventos muy violentos astrofísicos, se producen estas perturbaciones en la gravedad que viajan a la velocidad de la luz, pues desde donde hayan ocurrido y llegan eventualmente a la Tierra. Y como comentaba, las predijo Einstein en 1916, pero nos tomó 100 años detectarlas porque las perturbaciones son extremadamente débiles y simplemente no teníamos la tecnología. Entonces, la gran importancia de esta detección en el 2015 fue que era la última gran predicción de Einstein que no estaba confirmada de manera directa, aunque todo el mundo esperaba que se confirmaría algún día, nadie lo dudaba, pero no se había hecho. Entonces era una última gran predicción de Einstein y además el desarrollo tecnológico brutal que fue necesario para poder detectar estas perturbaciones pequeñísimas, son pequeñísimas. Si uno se imagina un átomo de hidrógeno, si uno piensa que el átomo de hidrógeno, que es el más chico de todos, es del tamaño del estadio de fútbol, el núcleo del átomo de hidrógeno es como un balón de fútbol en el centro y 1.000.000 de veces más chiquito que ese núcleo, ese es el tamaño de estas perturbaciones que teníamos que medir. Una cosa del tamaño de 1.000.000ésima del tamaño del núcleo atómico del hidrógeno. Entonces, medir eso era muy difícil y por eso nos tomó 100 años. Entonces, también eso es parte de la celebración, el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para poder, qué tipo de equipos o qué se puso en marcha para poder medir estas perturbaciones tan pequeñas? ¿Cuánta gente hay detrás? ¿Cómo lo logramos 100 años después? Pues es un trabajo de equipo enorme, fue un proyecto que ha involucrado a miles de personas. De hecho, el artículo original de la detección tenía más de 1.000 autores. Entonces, un proyecto de más de 1.000 personas desarrollando máquinas muy complejas en Estados Unidos, también en Europa, pero las que hicieron la primera detección son máquinas que están en Estados Unidos, 2 de ellas, una en el estado de Luisiana y otra en el estado de Washington. Y son enormes, son tubos de 4 kilómetros de longitud, formando como una L, en 4 kilómetros y 4 kilómetros, tubos al vacío en donde se disparan rayos láser que rebotan en espejos. Y el chiste es que esta perturbación de la gravedad que llega mueve estos espejos, pero los mueve esto que decía, la 1.000.000ésima parte del tamaño del diámetro de un núcleo atómico. Y entonces medir eso es muy difícil, por eso estas máquinas tan grandes. El desarrollo tecnológico simplemente era tecnología que no existía, no teníamos los láseres, no teníamos la precisión. Nada más un tubo de vacío de 1 metro de diámetro y 4 kilómetros de longitud nunca se había hecho tampoco en la historia. Sí. Entonces era muy difícil hacer. Era tan difícil que el mismo Einstein en algún momento pensó que nadie nunca las iba a detectar. Pero bueno, afortunadamente en eso sí se equivocó, sí las detectamos. Por fortuna. Este es el proyecto LIGO. Este es el proyecto que lo da origen. ¿Por qué no nos hablan un poco más de en qué consiste? Sí, ¿me quieres? El proyecto, bueno, LIGO su nombre viene de las siglas en inglés, es un interferómetro láser, un observatorio gravitacional. Y en efecto, bueno, como decía Miguel, de lo que se trata es de medir el cambio de distancia entre los dos tubos estos que forman una L. Tal vez conviene para los que nos escuchan la idea central de por qué gira la Tierra alrededor del Sol y esto. En la teoría newtoniana era la fuerza gravitacional. Y Einstein crea un nuevo paradigma donde lo que nos dice es que no hay una fuerza gravitacional, hay una curvatura, la materia curva, modifica la geometría y es por ello que los cuerpos giran alrededor del Sol, por ejemplo. Esa curvatura, al ser generada por la materia, cuando la materia se mueve, pues genera ciertas ondas
Son muy chiquitas, por un lado afortunadamente, porque tampoco sería bueno temblores tan enormes, pero sí producen cambios en el espacio y en el tiempo. Eso es una onda gravitacional. ¿Qué nos pasaría si nos pasara una onda gravitacional? Bueno, depende. En general está pasando. Lo bueno Exacto. es que son chiquitas. Ajá. Ellas cambian la distancia relativa entre de las cosas. En el caso del LIGO, los tubos estos, este se hace más chiquito y este más largo, un poquito. Okay. ¿Qué nos pasaría? En principio eso, vernos un poco más altos, más flacos, pero luego otra vez más gordos y chaparritos. Exacto, sí. Si fueran muy grandes. Sí, pero tendrían que ser enormes, no alcanza a ver. Entonces, pues sí, quería comentar, esta es ciencia fundamental, es muy interesante, que es el paradigma básico de la relatividad general de Einstein. Era una de sus primeras predicciones. Fue dificilísimo comprobarla, pero nos da el sentido de lo importante que es el hacer investigación en ciencia básica. No se trata ahorita para satisfacer ninguna necesidad social ni ninguna... No se sabe para qué va a servir esto. Se han gastado cientos de millones de dólares en el proyecto LIGO, muchos otros países lo están haciendo, y la idea es entender más al universo, entender un poco más de qué se trata, qué está pasando. En México, pues el grupo de relativistas somos pocos, ojalá hubiera mucho más gente, y estamos muy interesados en participar en los grandes proyectos. ¿De qué manera este descubrimiento nos ayuda a entender mejor el universo? ¿Qué es entendemos que es un principio que ya se sabía hace 100 años, ya sabíamos que esto iba a pasar. Demostrarlo es una hazaña de físicos, de ingenieros. ¿Qué es la siguiente frontera? ¿Cómo nos ayuda esto a seguir creciendo en el ámbito de la astronomía? Bueno, uno principalmente habla de teorías. La teoría de la relatividad que postuló Einstein predecía que existían estas ondas gravitacionales y también otros objetos fundamentales que son los agujeros negros. Con la detección de ondas gravitacionales fuimos muy afortunados porque la primera fue justo la colisión de dos agujeros negros. Entonces no solo sirvió para abrir la ventana hacia un nuevo tipo de observaciones que son en ondas gravitacionales, a diferencia de la luz, sino que también nos habló de la existencia de los agujeros negros. Nosotros sabíamos, nuestros modelos que tenemos predicen la existencia de ellos, pero no había una evidencia directa. Entonces, esta detección de ondas gravitacionales también nos sirvió para comprobar su existencia. ¿Y qué sigue en la astronomía después de estos hallazgos? Pues es un poco... ¿O qué ha venido pasando después de Bueno, ¿qué ha venido pasando? La primera detección fue en 2015 y esa fue muy espectacular. Como comentaba Juan Carlos, fue el choque de dos agujeros negros que se detectó en ondas gravitacionales. Después, en los siguientes 2 años, se detectaron del orden de otras 10, no tan espectaculares, pero otras 10. Pero en el 2017 ocurrió otra detección muy espectacular, que en este caso fue el choque no de 2 agujeros negros, sino de 2 estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas que son más masivas que el Sol, como 1,5 veces o hasta 2 veces la masa del Sol, pero que son del tamaño del planeta Tierra, están súper compactadas, ya están al final de su vida. Es como si fuera un núcleo atómico, están todos los neutrones pegados por un núcleo atómico del tamaño perdón, no del tamaño del planeta Tierra, me equivoqué, del tamaño de la Ciudad de México. Es un núcleo atómico del tamaño de una ciudad y tiene el doble de la masa del Sol. Estas también ya se conocía que existían, pero nunca se había visto que chocaran, aunque se especulaba que sí ocurría, y esta detección fue el choque de 2 estrellas de neutrones. Y esta fue mucho más espectacular porque cuando chocan 2 agujeros negros, la gente seguramente ha oído hablar, los agujeros negros no emiten luz. Entonces, no los podemos ver con luz, los pudimos afortunadamente detectar con las ondas gravitacionales. Pero cuando chocan 2 estrellas de neutrones, ahí sí hay mucha luz, esa es una explosión brutal, esos fuegos artificiales, ¿no?, en el espacio. Entonces, se pudo ver con telescopios, se pudo ver con radiotelescopios, se pudo detectar en rayos gamma, en rayos X, y hubo ahí una enorme cantidad de información y muchísimos astrónomos del mundo participaron. En este caso fueron más de 4,000 astrónomos que participaron en esta observación.
Entonces ahí se puede aprender muchísimo, por ejemplo, de la estructura de las estrellas de neutrones, de cómo están hechas, porque no entendemos bien cómo están formadas, porque las materias a estas densidades tan brutales simplemente no las podemos reproducir en un laboratorio. Y entonces cómo se comporta la materia ahí no lo sabemos, y el ver estas explosiones y estas detecciones de ondas gravitacionales en este caso, nos va a ayudar para eso. Y de entonces para acá, el 17 para acá, ha habido como 50 detecciones más. Ahora están a un ritmo de detectar una señal de ondas gravitacionales como una vez cada 2 semanas o algo así. Entonces ya empieza a ser más rutina, pero eso nos va a dar mucho más información sobre la estadística, qué tan frecuentemente ocurren estas cosas, en qué lugares del universo ocurren, cómo están distribuidos, a qué distancias ocurren. Entonces vamos a poder aprender mucho más. Inclusive podemos utilizar esto para estudiar la expansión del universo, por ejemplo, hacer cosmología y entender la expansión del universo usando esas detecciones. Otra Sí. interesante es que la onda gravitacional, precisamente por ser gravitatoria, no interactúa con la materia más que moviendo su dinámica. Entonces, si se acuerdan de una foto de las galaxias que se ven, el centro de las galaxias no se puede ver, el núcleo, porque está lleno de gas, son estas bolas. La onda gravitacional eso lo atraviesa muy fácil. Entonces, sí podemos tener información sobre exactamente cuál es la dinámica de la materia o de lo que se encuentre dentro en los meros núcleos de las galaxias. Las teorías nos dicen que están los hoyos negros supermasivos, pero también es una manera de tratar de ver si la materia oscura, cómo se está distribuyendo en esas zonas, que sería un poco más denso. De hecho, eso es en lo que estamos trabajando un poco. Hay modelos para tratar de medir cómo sería si hay algún tipo de difracción o algún tipo de fenómeno que se pueda determinar entre la materia oscura y la generación de la onda gravitacional. Entonces, por ahí va mucha investigación en ciencia básica, en entender cómo pasa esta física en estas zonas con una curvatura del universo tan alta, con energías tan grandes que se dan, y así ir entendiendo un poco más a la naturaleza misma y probando nuestros modelos y mejorándolos en principio. ¿Qué tipo de objetos se pueden ver? Digamos, ya nos han mencionado algunos que no podíamos ver y ahora, gracias a este hallazgo, podemos ahora conocer de mejor manera. Principalmente los agujeros negros, porque no emiten, no interactúan electromagnéticamente, no emiten luz. Pero también las ondas gravitacionales se producen por la colisión de objetos muy compactos, como son las estrellas de neutrones. Entonces, entre estos dos sistemas, porque puede haber una colisión de una estrella de neutrones con un agujero negro y sus diversas combinaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas son los que podemos determinar. Sí, hasta ahora es eso, sobre todo el choque de objetos compactos, agujeros negros, estrellas compactas. También en su momento posiblemente podríamos detectar en ondas gravitacionales una supernova. Tendría que ocurrir muy cerca, porque las supernovas emiten pocas ondas gravitacionales. Entonces tendría que ser una supernova cercana a nosotros, pero podríamos estudiar, si fuera cercana más la veríamos en telescopios normales, pero nos daría más información del interior de la supernova, de qué está pasando en el núcleo. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora vamos a seguir hablando de ondas gravitacionales. Me quedo con usted. Sí. Regresamos. Hola, buenas noches. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos hablando hoy de ondas gravitacionales. Estábamos hablando justo de los fenómenos que se pueden observar o se pueden ahora detectar. ¿Qué proyectos a futuro abre este descubrimiento? O háblenos un poco de hacia dónde nos dirigimos ahora. Pues sí, les quería comentar esto, como escribí en un artículo de divulgación en el boletín de la Sociedad Mexicana de Física, ahí les platicaba de un cuento bonito de una comunidad de ciegos que podían saber que el Sol existe al sentirlo, pero supongamos que llegó un nuevo científico y propone que hay más objetos que el Sol, simplemente no se sienten porque su emisión, que serían las estrellas. Es algo parecido. Nosotros
nuestros sentidos en este caso no están hechos para detectar ondas gravitacionales. Entonces me gusta tu pregunta porque, ¿y para qué sirve ver estrellas? Pues quién sabe, pero es todo un universo que tenemos en principio lleno de una nueva radiación que apenas estamos empezando a verla, de la cual empezamos a ver pequeños como que objetitos chiquitos, se vio esta onda, se ven, pero yo creo que la gran riqueza que se tiene pues es enorme, es poder ver al universo, ahora sí estrellas gravitacionales, todo un cielo que no se sabe cómo hacer, es parte de las sorpresas que da la investigación en ciencia básica, el ir abriendo, el ir conociendo más. Y sí me sorprende cómo hay gente que pues, sigue peleando que si la Tierra es plana, que dices, bueno, si ya la discusión va muchísimo más allá. Exacto. Hay discusiones mucho más interesantes que pues tonterías de que si la Tierra es plana. Claro. Además la astronomía tiene esta enorme ventaja que permite mostrar imágenes espectaculares para las personas que estamos lejos de esa área del conocimiento, pero me imagino que ahora están produciendo también cosas que no se ven, que tal vez después se puedan ver, que deben ser datos, muchos datos. ¿Qué nos pueden decir sobre esta área de trabajo? ¿Qué retos está abriendo esto? Bueno, es una oportunidad muy grande porque así como el ser humano comenzamos a ver hacia el cielo con nuestros ojos, estábamos limitados. Después comenzamos a utilizar telescopios y teníamos más información sobre el universo. Bueno, esta detección de ondas gravitacionales nos da aún más información sobre la composición. Entonces, en el momento en el que estamos ahora es que estamos recolectando datos. No todas estas observaciones que llegan cada semana, pues es una pila enorme de datos y ahora hay que entender esos datos, hay que saber reinterpretarlos y empatarlos con las teorías. ¿Y en el instituto qué proyectos siguen en torno a este descubrimiento, a esta información y para el conjunto de científicos mexicanos? Bueno, aquí en la UNAM y en México en general no hay nadie dedicado directamente a la detección de ondas gravitacionales. Lo que tenemos sobre todo es más trabajo teórico en desarrollar modelos que predicen la emisión, cómo se verían las ondas gravitacionales viniendo de diferentes sistemas físicos. Hacemos simulaciones muy complejas en computadora de agujeros negros, de estrellas de neutrones, de otros tipos de estrellas raras que llamamos estrellas de bosones y otras cosas raras que es muy complicado de explicar, pero objetos mucho más exóticos y vemos cómo se verían estos en ondas gravitacionales. Entonces, en eso sí hay trabajo en México, hay trabajo en la UNAM, hay trabajo incluso también fuera de la UNAM, en otras universidades, tanto de la Ciudad de México como de provincia. No somos muchos, somos un grupo pequeño, pero sí, por desgracia no tenemos a nadie dentro del LIGO, dentro del proyecto directamente de detección. Es complicado, sobre todo, entrar ahora, porque no tenemos expertos en ese tipo de detectores, pero en la parte teórica sí tenemos gente trabajando en eso. ¿Desde dónde debe llegar una persona a involucrarse en la astronomía? ¿Desde las ingenierías, desde la física, desde la matemática, digamos, para colaborar en para hacer la proyectos? ciencia desde la física. Los astrónomos siempre son físicos primero y después son astrónomos. Entonces entrarle por ahí. Pero si quiere uno trabajar en armar los detectores, también se requieren muchísimos ingenieros. Es un trabajo de ingeniería muy avanzada, muy complejo. Y estas máquinas realmente están empujando los límites de la tecnología. Entonces ahí se requiere saber de óptica, se requiere saber de mecánica, de termodinámica, de muchas cosas, y a nivel de ingeniería es un proceso muy complejo. Y diseñar nuevas cosas frente a este reto de lo que se trató es de medir una parte en 10 a la 22, o sea, fue chiquitititito. Este cambio que decimos de que se hizo más largo, este brazo del interferómetro con respecto a no es que fueron metros, fue chiquititito y fue impresionante para lograr medirlo. Por ejemplo, si se fijan como una bala le pega algo y ese algo se va para atrás, la luz al llegar a un espejo también lo empuja. Y ese movimiento de la luz sobre el espejo era mucho más grande de lo que uno quería medir. Entonces fueron retos impresionantes el cómo quitarle ese movimiento de reculeo que se llama y poder medir exactamente cuál es el cambio en la distancia. O sea, el reto sí fue realmente una hazaña ingenieril impresionante, ha dado lugar a mucho trabajo de diseño. Todos los datos que llegan pues son terabytes y terabytes de ruido,
básicamente, y ahí hay que aprender a sacar la información. Y eso es lo que estaba comentando Juan Carlos, o sea, se está abriendo, pues es ciencia mucho de frontera. Nosotros, como dice Miguel, estamos más en la parte teórica y sí nos gustaría ver esta parte más interdisciplinaria para poder también entrar en algo de detección. Sí, además es como decía Darío, es algo realmente, es una proeza. Es el equivalente a que si pudiéramos en medio de una fiesta muy ruidosa escuchar a alguien que está del otro lado de la habitación que susurra tu nombre. Y tú estás en medio de muchísimo ruido, muchísimo más intenso, pero aún así lo oyes. Esto es el equivalente a lo que hicimos en este caso, o lo que hicieron los que construyeron LIGO. Entonces, a nivel tecnológico es muy impresionante. Por eso nos tardamos 100 años, no porque ya sabíamos, hace 100 años los había predicho Einstein. Pero también yo quería mencionar esto antes de terminar, es una historia muy humana, es una historia de ciencia y del desarrollo científico muy interesante, porque hubo gente que se echó para atrás, gente que lo dijo, gente que dijo que no era cierto, pleitos académicos al respecto. Einstein mismo, en los 30 en algún momento estaba convencido de que las ondas gravitacionales en realidad no existían. O sea, él mismo se convenció de que había estado equivocado y luego no es cierto. Y luego hubo también un drama en los 60 de un investigador que construyó un aparato y él decía que ya las había logrado medir, se llamaba Weber. Y entonces tuvo todo un drama. Al final resultó que no, pero él nunca lo aceptó. Entonces él murió en el año 2000 convencido de que había medido ondas gravitacionales en los 60 y nadie le creía, pero nunca se pudo comprobar. Entonces es una historia en ese sentido muy interesante, muy humana, y muestra que el desarrollo científico no es nada más gente haciendo cálculos. Hay toda una parte humana y de interacciones humanas y de empezar y luego equivocarse y echarse para atrás y volver a avanzar, que lo ha hecho enormemente interesante. Y bueno, finalmente ahora las detectamos y estamos ya haciendo astronomía de verdad con ellas, ¿no? Sí, recuerdo esta historia de Weber, sí. De que nadie de la comunidad científica podía reproducir el experimento que él había sugerido, ¿no? A partir del cual las había detectado. Eso es muy interesante en términos de cómo se hace ciencia de esta forma, ¿no? Y cómo podemos quitarnos las opiniones de enfrente y construir opiniones que se puedan reproducir. Exactamente, o sea, la base de la ciencia, no solo en este caso, siempre es que se pueda reproducir. Y si no puede alguien reproducir lo que hiciste, pues no tiene por qué creértelo, ¿no? Eso es fundamental, o sea, la ciencia tiene que ser reproducible. Tú creas un modelo que puedes verificar, aparte medir, eso es muy importante. La ciencia tienes que dar un dato y decir así va a pasar, y tienes que ser lo más preciso posible. No se vale decir, ay, vi un ovni, a ver, ¿qué es eso? O sea, sí está muy mal, tenemos que trabajar mucho más en el método científico, en el cómo se conoce, cómo se mide, qué es lo que quiere decir una teoría. Y sí, pues el Weber, pobrecito. Y en una de esas, estaba pensando, capaz pasó una onda fuerte que él llegó a detectar, pero si no lo puedes reproducir, no se puede. Y en el caso de los observatorios de ondas gravitacionales también es interesante que existen 2 en Estados Unidos, pero además está la parte europea, hay uno en Japón, ¿no? Entonces estas colaboraciones se van extendiendo para no caer en ese error de que hubo una sola detección por un grupo. Como decía Darío, las ondas gravitacionales atraviesan la materia como si no estuviera ahí. Entonces una onda, no importa a qué lugar llegue, en todo el planeta se debe poder ver porque atraviesan el planeta como si no estuviera ahí. Entonces sí, todos los detectores en la Tierra los deben poder detectar. Y ahorita están los 2 americanos, está el italiano, que es grande, uno muy chiquito en Alemania, y los japoneses están terminando de construir uno de estos, que debe estar funcionando en menos de un año probablemente. Y en la India también van a construir otro, ¿cierto? Sí. Y está el espacial. Es muy interesante. El que se llama LISA. ¿En qué ¿Cómo se está construyendo? Pues no se está construyendo. Todavía no. Porque sí, ese está muy bonito porque el LIGO, como les hemos comentado, tiene brazos de 4 kilómetros de largo. En este proyecto se trata la idea sería poner 3 estaciones, 3 como detectores orbitando alrededor del Sol, entre la Tierra y Marte. Sí, ¿verdad? Sí. Con 5 kilómetros de separación formando un triángulo equilátero. De 5 millones de kilómetros. Sí. No dije eso. No. Y entonces la idea es poder tener muchísimo más precisión entre la separación de ellos 3. Este es todo un proyecto, el cual pues lo tenía la NASA, luego ya no le alcanzó el dinero y como no se detectaban las ondas, pues también es parte de la trama que se va organizando, pero ahora la Agencia Espacial Europea lo está queriendo retomar, varios países, Rusia quiere entrar, en fin, son todo un proyecto interesante
de entender más, poder detectar más a la onda gravitacional. Y sí se están abriendo muchas oportunidades, que es lo que tú decías. Sí, ese no lo han lanzado. Si todo sale bien, lo lanzarán en 15 años. Los proyectos espaciales son un poco así. Se planean y se lanzan como 15 o 20 años después de que se planearon. Es muy difícil y muy caro, pero sí. Sí, debe ser un enorme esfuerzo de personas, muchísimo dinero detrás de cada uno de estos experimentos. En un minuto, ¿cuál sería el resultado de por qué tanta gente está construyendo este tipo de experimentos y cuál es el interés científico detrás de esto? El interés es siempre entender más cómo funciona el universo y en este caso de una manera diferente. Como decía Juan Carlos, esto no es luz. Hemos hecho astronomía por siglos usando luz y luego empezamos a usar ondas de radio, que es un tipo de luz, y luego empezamos a usar rayos X y rayos gamma, que siguen siendo otros tipos de luz. Y finalmente ahora tenemos una herramienta para observar el universo que no tiene nada que ver con la luz, es gravedad. Estamos empezando a ver el universo con gravedad. Y eso, además de las cosas que esperábamos ya ver, seguramente tendrá sorpresas, y eso es parte de lo interesante. Algún día veremos algo que no entendemos y eso será muy, muy interesante, ¿no? Sí, la invitación al público es sí echar a volar la imaginación, sí hay retos padrísimos. Pero bien, por favor. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y bien hechas. Bueno, pues acérquense a las ciencias. Tenemos la oportunidad ahora de hablar con 3 grandes científicos de nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de la emisión. Doctores Miguel, Darío, Carlos, mucho gusto. Agradezco al equipo de TV UNAM que hace posible este programa. Y sobre todo usted, gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Gutiérrez y vengo hoy en representación de Mireya Imas, titular de este programa. Gracias y buenas noches.